Un saludo, estimados alumnos. Bienvenidos a su clase de ética profesional correspondiente al día viernes 17 de mayo de 2024. En esta oportunidad, mis estimados, les voy a dejar grabada la clase debido a que este día no podré hacerlo de manera sincrónica con ustedes a causa de que este día es un día de mucha felicidad para mí, puesto que se gradúa mi hijo mayor. Entonces, estaré atendiendo este suceso tan grato para nuestra familia y por lo tanto, pues les dejo la clase grabada. Espero sepan disculparme, ¿verdad? Y bueno, nos veríamos el próximo lunes. Bien, de manera sincrónica. En la clase anterior estuvimos viendo el tema de una introducción al relativismo. Decíamos que el relativismo consiste en una posición filosófica que reniega las verdades absolutas o niega que existe una verdad objetiva. La posición opuesta al relativismo es el objetivismo. El objetivismo afirma que la verdad es independiente de las personas o grupos que la piensan. O en una forma lógicamente menos restrictiva, afirma que existen algunos hechos sobre los cuales existe acuerdo universal. El objetivismo, desde la perspectiva filosófica, no es que niegue el subjetivismo. Lo que dice es que a pesar de que existen hechos sobre los cuales hay acuerdo universal, estos hechos ocurren independientemente de las personas o grupos que los vean, porque la posición relativista niega la objetividad o la presencia de la verdad. Pero ya hemos dicho de que esta posición del relativismo es falsa. El objetivismo es como la base filosófica de las ciencias, si lo pudiéramos plantear de ese modo, porque desde la antigüedad los filósofos siempre se plantearon la necesidad de encontrar en el objetivismo una búsqueda de la verdad. Bien, por otro lado, el relativismo considera que la verdad depende o está en relación con el sujeto que la experimenta. Eso es cierto también. Y que no existen verdades objetivas ni tampoco acuerdos universales compartidos por todos los seres humanos. Y esto es cierto también, porque, vaya, desde mi perspectiva objetiva, yo puedo estar en posesión de la verdad, pero el que está en una posición diferente a la mía puede no ver la verdad, lo cual hace que el objetivismo considere el tema de que el punto de vista juega un papel importante dentro de la objetivación de la verdad. Esta corriente también argumenta que existen diferentes maneras de conocer el mundo, lo cual no supone relativismo, pero existen diferentes maneras de acercarnos al mundo, lo cual es cierto. ¿Cómo los mayas conocieron el universo y le atinaron en muchas cosas a la astronomía? ¿Y por qué del otro lado del mundo
civilizaciones como la China que estudiaron la astronomía hicieron mapas del cielo que prácticamente utilizando su propio método de estudio llegaron a una conclusión similar a la de los mayas. Esto nos dice que existen diferentes maneras de conocer el mundo, también en los procesos constructivos. ¿Cómo es posible que estas civilizaciones que hayan estado apartadas durante milenios por miles de kilómetros de distancia hayan tenido técnicas constructivas similares? Porque llegaron a conclusiones parecidas con respecto a los materiales que iban a utilizar y que sacaban de su propio lugar donde vivían. En pocas palabras, el objetivismo nos demuestra que a la verdad se puede llegar desde diferentes áreas. También es preciso ser cuidadoso a la hora de definir lo que es el relativismo. Así, por ejemplo, no es relativismo aceptar que existen muchas opiniones acerca de las mismas cosas. Eso no es relativismo. Pero fíjense a qué nos estamos refiriendo, a una opinión o a un juicio. Y acuérdense que el juicio es la primera impresión que yo tengo de algo. Y una opinión es cuando yo carezco de datos. Si no, veamos lo que sucede en un partido de fútbol, hoy que esto está de moda. Podemos nosotros darnos cuenta cómo la introducción del video arbitraje o video, el video de referencia arbitral, vea, el VAR, cambia los destinos de las jugadas. ¿Pero por qué? Porque existe ya un elemento objetivo que hace que las cosas se vean reales, como deben verse. Por supuesto, si el VAR es manejado con honradez. Pero un gol o un no gol puede verse de manera diferente si es a favor de mi equipo o si es en contra de mi equipo. Los del equipo local pueden verlo de un modo y el equipo visitante de otro. Uno va a ver que ese gol es un castigo o es un robo y el otro va a ver un gol legítimo. Están viendo la misma realidad, pero en el momento que uno dice que es un robo y en lo que el otro dice que es un gol verdadero, son opiniones porque no tienen una prueba concluyente de que esto es así. Eso no es relativismo. Esta corriente también eh, aparece, el relativismo aparece cuando además se dice que dichas opiniones son verdaderas si las personas que las defienden les parecen verdaderas. Ahí sí hay relativismo. Repito, el relativismo aparece cuando además se dice que dichas opiniones son verdaderas si las personas que las defienden les parecen verdaderas. Entonces, quien va a tener el mayor peso de la verdad es el que se defiende con mayor vehemencia, defiende su opinión o defiende su posición. Si es el equipo local, lo va a hacer con mucha vehemencia. Y si es el equipo contrario, lo va a hacer con cierta timidez porque está de visita, por ejemplo. ¿Va? Es un ejemplo. Pero puede resultar de que el equipo local no tenga razón. Pero al defender con vehemencia esa situación, lo que se está propiciando
es que la gente piense que como lo defiende con vehemencia, ese es el que tiene la verdad, y lo cual es un criterio que no es objetivo. Ahí aparece el relativismo, ¿verdad? El relativismo mantiene que existen muchas formas de conceptualizar ciertos hechos sociales y que ninguna de ellas puede considerarse como verdadera. Ese es el problema del relativismo. Piensa que los hechos sociales se pueden conceptualizar de diferentes formas. Lo que para vos es delito, para mí no lo es. Lo que para vos es malo, para mí es bueno. Eso es relativismo. Y el relativismo es cuestiona la realidad objetiva. Un tema que es controversial que no voy a profundizar en esta primera aproximación de definiciones porque es largo el tema, pero es categórico. ¿Quién tiene derecho a matar a otra persona, por ejemplo? Es un tema altamente cuestionable. Yo puedo decir que maté a una persona en defensa propia, pero es mi dicho. Yo tengo que probar de que así fue para no recibir un castigo judicial. Pero del otro lado, puede haber una persona que diga, a mí no me importa la vida de los demás. Y la vida de los demás es, es simplemente desechable. Cuando se dicen esas afirmaciones, se encuentra uno ante una postura relativista. Es un hecho social de que existen asesinatos. Pero para otro grupo social puede que eso no sea asesinato. Si no, veamos las mafias. ¿Por qué una mafia considera de que el otro grupo no debe existir? ¿Y por qué la otra igualmente considera que ese grupo no debe existir? Entonces, el hecho se vuelve controversial. Pero la verdad es que no podríamos matar a nadie. No podemos matar a nadie. No deberíamos hacerlo. Es una verdad absoluta. No matarás, que es tajante. Si lo vemos desde la perspectiva espiritual, no matarás, te lo dice de manera tajante. Pero entonces se desata el debate. A ese debate no vamos a entrar, sino lo que quiero exponer con esto de que hay una verdad absoluta que te dice no matarás. Pero hay unos que dicen que sí se puede, otros que dicen que no se puede. Hay unos que se abrogan el derecho, los únicos que podemos matar somos nosotros. Y hay otros que dicen nadie tiene derecho a matar a nadie. Independientemente del debate, hay relativismo cuando no se mira el hecho que significa matar, sino lo que se mira es la justificación del por qué se debe matar. Y que eso depende de cada quien, como que si no hubiese una justicia universal. En cuestiones humanas y sociales se reconocen tres formas básicas de relativismo. Un relativismo cognitivo, un moral y uno cultural. Y en este tratado dice que es conveniente tratarlos juntos, el relativismo cognitivo, moral y cultural, ya que se hallan estrechamente vinculados. Por ejemplo, el relativismo lingüístico considera que existen relaciones entre el nivel cognitivo, nivel cultural y la lengua materna de una persona.
Incluso, incluso quienes se adhieran a uno de ellos, generalmente se adhieren también a los restantes. O sea que no están separados. No podríamos hablar que solo existe un relativismo cognitivo. No, pues ese relativismo cognitivo, que solo pensamos que, vaya, es un juicio que yo hago, estoy haciendo un pensamiento al respecto. Cuando hago este razonamiento y este pensamiento, estoy actuando cognitivamente porque estoy valorando diferentes posiciones. Pero en mi conclusión cognitiva es que no puede existir la verdad absoluta, ni podemos garantizar que haya objetividad o que la verdad exista como tal. Es que el tema del relativismo es que niega la verdad de entrada y deja el punto de vista subjetivo como el único punto de vista válido. Y eso se aplica a la moral. ¿Y qué es la moral? Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. La moral es cultural y es un conjunto de reglas de comportamiento que se establecen en un grupo humano determinado. Pero moral se le puede llamar a la moral que existe en un grupo religioso, por ejemplo, que es diferente a la moral de un grupo delictivo como la Cosa Nostra. En la Cosa Nostra existía un código moral, creo que lo vimos al inicio de las clases, pero le vamos a dar otra miradita porque tenemos que ver las instancias del desarrollo moral de Kohlberg. Entonces cualquiera diría, ah, entonces la moral es relativa. Mm. Los estudios de Kohlberg demuestran que no, la moral está en estrecha relación con la ética. Porque la moral lo que busca es acceder al nivel superior de pensamiento humano donde existe respeto absoluto hacia la vida del individuo. Pero eso ya lo veremos cuando estemos viendo el tema de Kohlberg. Pero el relativismo moral se puede ejemplificar cabal en la moral existente de la Cosa Nostra, que lo escribieron, se tomaron el trabajo de escribir esas reglas morales, ¿verdad? Son reglas de un grupo delictivo y a eso se le llama moral. Y eso forma parte de la cultura de las mafias. Alguien las pensó en función de intereses propios. O sea, el capo, el jefe máximo o el padrino de la mafia se ideó ese código moral porque le convenía tener ese código moral. Por eso es que hay que vincular las tres formas básicas de relativismo entre sí porque tienen consecuencias. El tema no fuera mayor problema, pero eso es lo que pasa en filosofía, que lo que pensamos generalmente es a partir de las acciones que vemos. Y la reflexión puede venir a partir de la acción o puede venir de una reflexión ideada que se convierte en acción. Si hay un código, a eso se le va a llamar código moral. Y si ese código moral es aceptado por una colectividad, se le va a llamar cultural. Por supuesto que es diferente la moral en un grupo religioso a la moral en un grupo delictivo. Sin embargo, la moral de un grupo religioso podría no ser una moral conveniente para la humanidad. Si no vean los casos de los grupos religiosos que son verdaderas sectas.
la secta de los Davidianos, cuando un líder religioso protestante, David Koresh, basándose en la Biblia, se cree Jesucristo, se atrinchera en un cobertizo en Waco, Texas, y se enfrenta porque tenía un arsenal de armas y tenía una ideología WASP, una ideología White Anglo-Saxon Protestant, ¿verdad? Y se enfrenta a las autoridades porque se sintió amenazado del poder. Claro, las autoridades tenían que intervenir porque se dieron cuenta de que el tipo estaba traficando con armas y había muchas acusaciones de abuso sexual. Pues él se amparaba en la Biblia, se creía a sí mismo el Mesías y creó una moral propia que no es propia del cristianismo. Y se enfrenta a la policía y al ejército y después comete un acto deleznable que quema vivos a todos los miembros de su secta. Y los miembros de su secta estuvieron dispuestos a morir con él. ¿Qué moral es esa? Es una moral cultural y es una moral cognitiva porque se pensó primero, ¿verdad? Veamos qué nos dice este escrito. En el caso del relativismo cognitivo, si se admite su veracidad, se niega la verdad absoluta. Ahí está la diferencia, ahí es donde nosotros podemos descubrir el relativismo. Cuando se niega que puede existir una forma de conocer la verdad, entonces ahí hay relativismo. ¿Por qué? Porque no debería existir interés por buscarla. No, no te conviene buscar la verdad, porque en el fondo no me conviene a mí que vos sepas la verdad. Acuérdense el caso del choque de los autos, ¿verdad? En el caso del relativismo moral, se niega la existencia de un bien objetivo, por lo que habrá que borrar a la ética como actividad intelectual que busca un camino para alcanzarlo. Y en el caso del relativismo cultural, no existiría una cultura mejor que otra, por lo que tampoco deberíamos esmerarnos por buscarla. Algunos autores estiman que en el nivel epistemológico, recuerden que la epistemología es el fundamento de la investigación científica o de cómo llegar a la verdad. El nivel epistemológico, el relativismo surge de una actitud escéptica. El escepticismo científico es importante. ¿Por qué? Porque los sentidos nos pueden engañar. Yo puedo decir que el objeto que estoy viendo allá es de color rojo, o puedo decir que es de color gris, pero ¿cómo es que yo puedo confundir el gris con el rojo? A lo mejor yo podría tener daltonismo, o lo estoy viendo bajo una sombra. Pero si yo, sin moverme, sin comprobar la verdad, sin utilizar el método científico, no verifico si eso es rojo o verde, cuando entre en contacto con ello, entonces no voy a tener posibilidad de saber la verdad. Entonces me conviene el escepticismo, me conviene decir, no sé, yo no te podría afirmar ni una cosa ni la otra mientras no averigüe lo que es. Sí, pero esta persona dice que eso es, puede decir lo que quiera y esta otra persona dice tal otra. Sí, igual pueden decir lo que quieran, pero esto no está comprobado. No me convence. Bueno, ¿y qué la tarea es convencerte? No, la tarea es hallar la verdad. Es encontrar la prueba definitiva para descubrir cuál es la verdad, si eso es rojo o si eso es gris. Hay varias razones por las que algunos autores consideran adecuado el relativismo. Se pueden destacar entre ellas la influencia de elementos físicos, psicológicos o culturales en las creencias de las personas.
Y eso en apariencia, mis estimados, en apariencia podría sonarnos lógico, pero la misma lógica demuestra que hay razonamientos eh, a partir del silogismo y razonamientos negativos. El silogismo nos enseña a razonar, nos enseña que a partir de ciertas premisas podemos descubrir o hacer un buen razonamiento. Es el procedimiento del razonamiento deductivo que hace parte de la lógica. Aristóteles consideraba la lógica como un método de relación de términos. Un término sujeto, un término predicado y un término medio, que no vamos a plantearlo ahorita, pero sí tenemos una premisa mayor, que es un juicio en el que se encuentra el término mayor, una premisa menor, que es un juicio en el que se encuentra el término menor o sujeto de la conclusión, y la conclusión, que es el juicio al que se llega a partir del razonamiento de los dos anteriores. Entonces, un ejemplo puede ser así. Las mujeres pueden dar a luz porque tienen útero. María, esa es la premisa mayor. María tiene útero. Y la conclusión, por lo tanto, María es una mujer. Eso es cierto. Pero existen también los sofismas. Un sofisma es un silogismo falso. O sea, nos da una argumentación falsa. Por ejemplo, nos dice, las prostitutas de la calle tal usan botas. A Juanita le gustan las botas. Por lo tanto, Juanita es prostituta. Ese es un silogismo, porque no podemos totalizar que un simple hecho como es usar botas sea constitutivo de que la mujer en cuestión sea una prostituta. Es un silogismo porque es un razonamiento falso. Y el silogismo falso lo que busca no es que las premisas sean ciertas, sino que solo una de ellas sea verdadera y aunque una de ellas sea verdadera, la otra se toma o se manipula como verdadera para hacerla pasar como elemento del, de de la premisa verdadera. Los sofismas son manipulaciones de la verdad con el propósito de engañar a la gente presentándole falsas conclusiones. Y el relativismo utiliza muchos sofismas, muchas mentiras. Está basado en eso. ¿Verdad? Otra cosa que nos recomienda este escrito es que no hay que confundir dos teorías muy próximas pero distintas: el relativismo y el escepticismo. El escéptico afirma que no cabe conocimiento alguno y el relativista que sí es posible el conocimiento, pero que este conocimiento es relativo a las personas y que por lo tanto pueden existir muchas verdades respecto a las mismas cosas, pero vean, a partir del silogismo descubrimos la falsedad, el sofisma que esconde el relativismo. El relativista dice que sí es posible el conocimiento. El conocimiento es posible. Primera premisa. Segunda premisa, el conocimiento es posible según y relativo a cada persona. Por lo tanto,
pueden existir tanto conocimiento como personas haya. Esto es falso. No hay que confundir opinión con realidad. Y por eso yo les puse ese esquema para describir la realidad y la imagen que tenemos de la realidad. ¿Se puede ser relativista y objetivista al mismo tiempo? Pues filosóficamente no. Se excluyen mutuamente. Una persona naturalmente puede tener una postura relativista con respecto a ciertos temas sin saber que está razonando falsamente. ¿Por qué? Por limitaciones de educación, por dificultades de entendimiento de la realidad misma. Ustedes saben que cuando uno estudia científicamente las cosas, estudia la vida, estudia la forma en que las cosas deben hacerse o desarrollarse, uno termina pensando las cosas de acuerdo a su propia experiencia vital, lo cual no quiere decir que sea objetiva. Una persona puede creer que está condenada a vivir en la pobreza solo porque los demás vecinos que viven alrededor de él tienen una vida similar a la que él tiene y que por lo tanto, pues, no puede vivir o no puede tener riqueza. Esto es algo, esto es algo que a veces uno lo puede pensar como absurdo, pero la verdad que en la interacción humana el nivel educativo ayuda mucho a situarse dentro de la realidad, pero en ese nivel educativo supone que si la persona se le enseña a pensar, podrá distinguir una afirmación relativismo relativista de una afirmación objetiva. Y eso es una tarea educativa, pero hay personas también que nacen con un don especial para conocer la verdad. Y eso se le llama sentido común, que aunque no tengan una educación académica, estas personas han desarrollado ese nivel de tal forma que no los engañan. Descubren la verdad y descubren las cosas como son porque aprenden a mirar la realidad, que aunque no tenga un método científico es una persona objetiva. Este es el problema del relativismo, eh, porque cuando se comunican ideas políticas, ideas religiosas, ideas sociales, generalmente se manipula a la población. Bien, esto es el relativismo. Veamos ahora las etapas del desarrollo moral de Colbert para que asociemos el relativismo a las etapas del desarrollo moral. Bien, para poder entender la teoría del desarrollo moral, yo les tengo aquí un texto. Un segundo. Vamos a verlo aquí. Ok, aquí está. La teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Todos hemos desarrollado una moral propia e intransferible, unos valores que no solo separan al mal del bien en el mundo abstracto, sino que también tienen influencia sobre nuestras conductas, percepciones y pensamientos.
Incluso podríamos decir que puede estar tan interiorizada como para influir sobre nuestras emociones. Uno de los modelos más importantes e influyentes que intentan explicar el desarrollo de nuestra moral es la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Más adelante podemos darle una miradita a quién fue Kohlberg, ¿verdad? Bien, por otro lado, al contar todos con la moral, establecer una moral universal siempre ha sido una de las grandes cuestiones que ha preocupado a multitud de filósofos y pensadores. Y podemos observar desde perspectivas kantianas de la moral, basadas en el beneficio grupal, hasta perspectivas utilitaristas inspiradas en el bien individual. Aquí tenemos que a medida que se ha analizado el tema moral y su impacto en la sociedad, se han pensado la moral en beneficio de un grupo. ¿Qué moral puede ser superior? ¿Lo que le conviene a todo el grupo o lo que le conviene al individuo? Inspiradas en el bien individual. Ahora fíjense que la moral está asociada al bien. Y la ética sí lo visualiza. La moral es la búsqueda del bien. Pero ¿a qué le vamos a llamar bien? Ahí está el detalle, como diría el gran Cantinflas, ¿no? El psicólogo Lawrence Kohlberg quería alejarse del contenido de la moral y estudiar cómo se desarrolla en las personas. Es decir, la preocupación de Lawrence Kohlberg no era tanto preocuparse del tema moral, o sea, de su definición, de su ser, de su forma de existir, sino preocuparse cómo se desarrolla. Porque fíjense que la moral, y esto es algo evidente, la moral se va desarrollando en la medida en que el individuo crece. Un niño entre sus etapas de 0 a 3 años, de 3 años a 5 años, es una persona tan diferente en ese lapso de 6 años que entiende la moral de un modo. Puede ser que el recién nacido no mucho, pero en la interacción con la madre le está enseñando cierta socialización. También el padre, ¿verdad? Lo que pasa es que los psicólogos se centraban en la madre por la cercanía, el amamantamiento, el vínculo emocional directo madre-hijo, pero también aquí deberíamos incluir al padre, sobre todo los padres que amamos a nuestros hijos, que les hemos visto desde que nacen hasta que, bueno, como es el caso mío, ver a mi hijo que va a recibir su título universitario, pues a mí me llena de pletórica felicidad. Bien, en la teoría del desarrollo moral, Kohlberg se alcanza la conclusión de que el desarrollo moral pasaba por tres niveles. Un nivel preconvencional, un nivel convencional y un nivel postconvencional. Entonces él evoluciona a través de la edad, cada uno de los cuales está dividido en dos estadios. ¿Eh? Es importante entender que no todos pasan por todos los estadios, ni todos llegan al último nivel de desarrollo. Veamos cómo los define Colbert. Esta clasificación es interesante porque es un modelo que explicaba con bastante realismo lo que le sucede a los individuos. Y otra cosa importante, no por el hecho de que yo me haga viejo no quiere decir que mi moral evolucione.
Si no, analicemos lo que les pasa, por ejemplo, a los delincuentes. El delincuente, en la medida en que crece y no tenga una educación moral o escrúpulos morales, no crece en el modelo moral planteado por Colbert. Pero veamos los niveles de desarrollo. El nivel preconvencional, que es hasta los 9 años. En el nivel preconvencional existen dos grandes tendencias: la obediencia y castigo y el individualismo y el intercambio. En el nivel convencional existen las relaciones interpersonales y el orden social, que es desde los 10 años hasta la adolescencia tardía. La adolescencia tardía se ubica entre los 19 y los 22 años. Eh, los psicólogos y los grandes pensadores y los grandes doctores en psicología, al definir las etapas del desarrollo humano, lo han hecho a partir de la observación. Y el modelo siempre ha servido con la intención de mostrar cómo el individuo se va desarrollando conforme los condicionamientos biológicos determinan su conducta y su comportamiento. Y eso tiene que ver con el desarrollo moral. No solo es el desarrollo físico, sino que el desarrollo moral. Sin embargo, para adquirir los niveles más altos del desarrollo moral, se necesita educarse en la moral, practicarla. Por eso un delincuente difícilmente va a pasar de los primeros niveles, ¿verdad? En el nivel convencional, decíamos, están las relaciones interpersonales, y el orden social. Mientras que el nivel postconvencional es cuando ya el individuo ha tenido un crecimiento espiritual, un crecimiento en sabiduría, un razonamiento profundo que lo lleva al nivel del contrato social y de los principios universales. Cada uno de estas etapas del nivel del desarrollo pueden ser diferentes, y perdonen que lo repita por tercera vez, pero es necesario que lo tengamos claro. Lo repetimos porque no siempre queda claro. Hay personas que nunca pasan del nivel preconvencional, donde hay obediencia y castigo, hay individualismo e intercambio. Este es el típico nivel de la moral del delincuente, ¿eh? Donde reacciona conforme a los premios que va a recibir o a los castigos que le pueden imponer. Una persona que solo piensa en sí mismo, un intercambio material con los demás. Vamos a profundizar en la siguiente clase cada uno de estos temas. Ahorita solo estoy dando el gran panorama. De ahí está el nivel convencional, que es el de las relaciones interpersonales, que quiere decir, la moral está determinándome a mí que yo me puedo comportar de un modo con mi familia y de otro modo con mi vecino. Pero si este vecino me cae mal, entonces yo adopto una actitud de castigador o de enfrentamiento con este vecino. O sea, lo determinante para la moral es cómo se comportan los demás con respecto a mí. Y luego está el orden social. Ah, no, eso es legal, eso es ilegal. Si yo hago lo ilegal, va a recibir un castigo, pero si hago lo legal, pero entonces, ¿cómo sé yo cuál es lo legal? Tengo que instruirme para saber qué cosas son legales y qué cosas no son legales.
Mientras que en la parte postconvencional es cuando ya el individuo se da cuenta que para que una sociedad funcione es una sociedad que necesita contar con un mínimo de reglas a través de las cuales las personas se van a relacionar entre sí. Y los principios universales son aquellos principios que vimos al principio, valga la redundancia, de esta materia. La justicia, la libertad, el amor. Y si lo analizamos desde el punto de vista espiritual, algo superior al amor es Dios, el concepto de Dios. Pero podríamos no analizarlo desde la perspectiva de Dios y analizarlo solamente desde el bien humano. Si lo analizamos desde el bien humano, la mejor forma, el nivel más alto en que se ha logrado ubicar la humanidad son los derechos humanos. Por eso los derechos humanos se han hecho para la convivencia pacífica de las naciones y de los grupos sociales. Bien, estimados, en la próxima clase vamos a ver mejor esto. Ya lo vamos a ver en su definición completa. Por ahorita pasamos a ver nuestra virtud de este. Bien, estimados, la virtud de este día es la fortaleza. La fortaleza es una virtud cardinal, infundida con la gracia santificante que enardece el apetito irascible y la voluntad para que no desistan de conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal. Esto es el enfoque cristiano, ¿verdad? Vuelvo a insistir, el enfoque cristiano católico. Ya vamos a hablar de su enfoque filosófico y su enfoque operativo hacia el individuo. Es una gracia, cuando se habla de gracia santificante, es decir, que para lograr el máximo bien necesitamos un apetito irascible, o sea, un apetito que busque constantemente y que levante la voluntad para que no se desista de conseguir el bien arduo o difícil. Apliquémoslo al deporte. La fortaleza supone, nos van goleando, vamos mal, podemos perder el campeonato. Pues uno de los miembros del equipo ve las caras de sus compañeros porque le acaban de meter gol y les dice, no nos podemos quedar así, adelante, vamos, por ellos, acabémoslos, entrémosle, metamos el gol nosotros podemos, adelante, adelante, porque los ve que están ya todos desmoralizados. Entonces la fortaleza es llenarse de valor, de un aire, ¿cómo pudieron meternos esto el gol y se dejan ir ahí, ¿verdad? Entonces, mis estimados, eso es la fortaleza. La fortaleza, pues, representa ese esfuerzo adicional que tenemos que hacer para lograr nuestras metas y objetivos. Dentro del contexto deportivo les he puesto este ejemplo que puede ejemplificarse en cualquier deporte, no solamente en el fútbol. Es cuando se lo cree el deportista y dice, sí, vamos perdiendo, pero adelante, podemos. Ahora apliquemos eso a cualquier otra área humana. Apliquémosla a sus exámenes. El primer examen usted salió muy mal. Se deprime. Siente usted que, qué barbaridad, ¿verdad? Nunca voy a entender esto. Es una actitud de derrota. Entonces viene alguien de su entorno familiar cercano y le dice, no, no tenés que tener esa actitud. Arriba el ánimo, a estudiar.
y yo quiero un 10 para la próxima vez. Es el mismo sentimiento de fortaleza y le infunde, lo saca de la depresión y dice, ¿cómo es posible de que te puedas sentir derrotado antes de dar la batalla, verdad? Entonces, eso es la fortaleza. Es la disposición para realizar el bien a costa de cualquier sacrificio y venciendo todas las dificultades. Es una virtud sobrenatural que da fuerzas al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por el miedo ni siquiera por el temor a la muerte. Bien, estimados, el tiempo no me da para más. Agradezco la atención que ustedes hayan prestado a esta grabación. Muchas gracias por su comprensión. Vean ustedes el video en el momento que les convenga. Lo pueden ver a la hora de clase inclusive o en el momento que les parezca, ¿verdad? Y siempre nos veremos el próximo lunes, ya les digo qué fecha, lunes 20 de mayo, ¿verdad? Ahí nos vamos a ver siempre. Bueno, bendiciones a todos, que tengan un feliz día.